Ahora empecemos con este capítulo número 4 llamado Adopción de BIM, de la nota técnica de introducción al BIM propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Dice, requisitos para implementar BIM en el Perú. Para adoptar BIM en el Perú es necesario que las entidades cumplan con una serie de requisitos que garanticen el éxito de esta implementación, así como un uso eficiente. Lo que sucede es que implementar BIM no es tan sencillo como que las personas aprendan un software, ¿no? No es suficiente con que yo como jefe de infraestructura vaya y le diga, ¿sabes qué? Todo tu grupo matricúlense a un curso y trágame la factura. No, no es tan sencillo, ¿no? Porque hay muchas más complicaciones. En realidad la implementación de BIM tiene cuatro pilares, ¿no? Que son la motivación, ¿no? Es el liderazgo, la capacitación o el enfoque en las personas, la parte de la infraestructura física o la adecuación física y el estudio de los procesos. Ya se habrán dado cuenta de que todo lo que hemos mencionado hasta ahora habla de las modificaciones en las actividades o en los procesos que tenemos, ¿no? Los principales requisitos son sistemas de comunicación. Es decir, para desarrollar procesos bien avanzados, una organización debe contar con sistemas de comunicación óptimos, es decir, redes, servidores, comunicación tecnológica entre los que van a integrar la información, ¿no? Dice, es decir, con capacidad de intercambiar información y transferir data de forma eficiente, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir avanzando o ir entendiendo, dice. Digitalización. Es importante que se desarrollen nuevas herramientas, procesos y tecnologías que permitan a la industria de la construcción nacional direccionarse hacia un futuro digital. Ese es el objetivo, ¿no? Es decir, dejar de usar el papel y empezar a utilizar herramientas digitales. Un ejemplo de ello es el emprendimiento de todo documento físico. Pareciese una realidad muy lejana, pero van a ver que los objetivos de la COP van a hacer que dentro de unos cuantos decenas de años ya no utilicemos el papel físico. La tecnología, ¿no? Una entidad debe contar con la tecnología adecuada para poder colaborar en un entorno digital, ¿no? Debe contar con hardware y software capaz de soportar las herramientas tecnológicas vinculadas al trabajo. La estandarización. Es necesario un enfoque en la interoperabilidad, es decir, entre la comunicación entre diferentes partes, que sea efectiva, es decir, asegurar que la información que una persona produce pueda ser usada por alguien más. Para ello, todos los formatos, protocolos, lineamientos y especificaciones deben de estar estandarizados. No dice abiertos, ¿no? Muchos piensan que la interoperabilidad es ponerlo en IFC o ponerlo en un formato abierto. Obviamente ese es el ideal, ¿no? Que no nos cueste o que nos represente herramientas de acceso gratuito. Pero la verdad es que el primer proceso es lograr que todos hablemos un mismo idioma y estandaricemos los resultados, ¿no? Las capacitaciones. Todas las personas involucradas en el proceso, operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y o trabajadores en el sector privado, deben de tener conocimientos suficientes para utilizar y aplicar las herramientas y métodos. Ese es el esquema. Herramientas y métodos que se implementen para un buen funcionamiento. Luego empieza a detallar cómo vamos a participar, ¿no? Miren, la ISO 19650, esta en la que está basado, habla de algún término llamado appointing party, que en español significa parte que designa, ¿no? Dice, la entidad contratante o el propietario de la inversión en el caso de una entidad privada, es decir, el que recibe y valida la información, se le denomina parte que designa. Fíjense la nota 19. Para el sector público es la entidad. Perfecto, ¿no? Al equipo que gestiona el desarrollo de la información para cumplir con los requisitos se le conoce como parte designada principal. En el sector público es el proveedor, ¿no? El que ha sido contratado, ¿no? Dice, al equipo de trabajo que produce la información se le denomina parte designada o appointed party, ¿no? Pero para el sector público se le refiere al subcontratista, porque el proveedor va a organizar a un grupo de empresas que van a ser los subcontratistas que a cargo de él van a entregar el expediente o el edificio a la entidad, ¿cierto? Estas partes se conforman en distintos roles BIM, ¿no? Los roles BIM son las funciones que realizan una o más personas en el desarrollo. Un rol BIM no es un cargo. Eso es algo que hay que entender, ¿no? Un rol BIM no es un cargo. No es que yo voy a contratar un coordinador BIM o un gestor BIM, sino que una de las personas de la inversión debe de asumir estas funciones y tiene que tener estas capacidades, ¿no? Los roles BIM pueden ser asumidos por las personas de los equipos existentes previa capacitación. Es decir,
solamente necesito tener una persona contratada que, pues, por ejemplo, es el jefe del proyecto o es el jefe de infraestructura y este tiene que tener cierta capacitación para que se les pueda dar un determinado rol o porque puedan asumir un rol. Uno de los roles es el supervisor, que revisa y verifica el contenido de los modelos según las normas y requisitos. Entonces, el supervisor es una persona que tiene experiencia en los proyectos, en la tipología de proyectos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un colegio, el supervisor es una persona que tiene 10 años en experiencia en construcción de colegios, ¿no? No va a ser una persona que recién ha salido de la universidad. Y esta persona con estas características lo que va a hacer es revisar y validar, pero ya no en planos, ya no en un expediente que va a firmar, sino va a revisar el proceso en que los demás producen la información y se va a tener que meter al modelo para revisarlo, ¿no? Es decir, es un conjunto de capacidades adicionales al rol del supervisor tradicional. El modelador, que es la evolución del cadista, es el que produce el modelo de información según su especialidad. Puede llegar a ser que el modelador sea el diseñador, ¿no? Este diseñador arquitectónico, el arquitecto o el ingeniero estructural que tiene que detallar y generar un modelo. Pero en algunos casos yo voy a contratar a una persona, un modelador, específicamente un personal técnico que convierta mi diseño en un modelo. Pero se hace ineficiente hacerlo primero en CAD para luego pasarlo a una herramienta BIM, ¿no? Entonces es mucho más probable que un diseñador asuma este rol del modelador para ahorrar tiempos y ahorrar tiempos en modificaciones. El coordinador es el que coordina el desarrollo de la información. Básicamente es el jefe del equipo de diseño. El gestor BIM es el que gestiona todo este proceso y define los pasos para cumplir con lo que plantea el líder BIM. El gestor BIM es el jefe del proyecto. Dense cuenta, el jefe del proyecto va a contratar a un montón de personas y planifica estos intercambios de información. El líder BIM es el encargado de elaborar la estrategia de adopción BIM a nivel organizacional. Es decir, es la persona en la entidad que lo que va a hacer es planificar de qué manera voy a adoptar. Voy a adoptarlo a través de proyectos piloto o voy a adoptarlo en una estrategia a mediano plazo, ¿no? Y aquí muestra dos ejemplos respecto de cómo usar estos roles, ¿no? Los cargos asociados a un rol en la fase de ejecución, etapa de elaboración de expediente técnico o documento equivalente de una inversión desarrollada por la contratación reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado en el Gobierno Regional de Collasuyo. El Gobierno Regional de Collasuyo es la parte que designa, es la entidad. El cargo es comité de gestión. Hay un comité cuyo rol es el líder BIM. Fíjense, no es solo una persona, puede ser un grupo de personas, ¿no? Las responsabilidades: lidera la adopción y evalúa y establece los OIRs. ¿Se acuerdan de los OIRs? ¿No? Luego tenemos al director del área de infraestructura, que va a ser el gestor BIM, ¿no? Él va a evaluar y establecer los AIRs, PIRs y EIRs. O sea, si ustedes son directores de área de infraestructura, probablemente tendrían que especializar en estos documentos y deben de evaluar y establecer lo que es el entorno común de datos. Están poniendo las funciones principales. Luego vamos a tener a un coordinador del proyecto, ¿cierto? El director del área de infraestructura le encarga a alguien ser el coordinador, ¿no? Lo designa. Y esta persona va a ser el supervisor del área usuaria, de la entidad. Supervisa el proceso de ejecución de los modelos y coordina la revisión de los modelos y la validación de la información. Luego vamos a tener especialistas por parte de la entidad que también van a ser coordinadores, que revisan la ejecución del modelo con respecto a su especialidad. Designará a un arquitecto y le dice: tú vas a coordinar la especialidad de arquitectura, y revisan y plantean soluciones a las incompatibilidades e interferencias, ¿no? Ahora, por el lado del proyectista, es decir, por el lado de la entidad del proveedor, ¿no? La parte designada principal va a tener un coordinador de proyecto que va a ser su gestor BIM, ¿no? Que va a desarrollar un BIM Execution Plan, es decir, la respuesta a estos EIRs. Fíjense que este gestor genera los EIRs, o bueno, se apoya de todo el equipo para generar los EIRs, y el proyectista va a responder con un BIM Execution Plan. Realiza la evaluación de capacidades y competencias, es decir, es el que va a ser más evaluado, y coordina la ejecución del modelo de información de la inversión con todo el equipo, ¿no? Coordina la ejecución con todo el equipo. Luego, esta entidad o este proveedor tiene sus propios especialistas que van a ser sus coordinadores, que apoyan al gestor BIM en el desarrollo del BIM Execution Plan, coordinan la ejecución de los modelos y revisan y plantean soluciones de incompatibilidades. Es decir, son los del otro lado, ¿no? Los que van a ser el coordinador BIM del proyectista, del proveedor, y que van a ayudar a esta resolución, ¿no?
Y por ejemplo, este proveedor tendrá asistentes que van a actuar de modeladores, ¿no? Que desarrollan los modelos de acuerdo al nivel deseado. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Dice, cargos asociados a los roles BIM en la fase de ejecución, etapa de elaboración expediente, en una inversión desarrollada bajo el mecanismo de administración directa. Fíjense, el otro era una contratación y esta es una administración directa. Primero, cargo, comité de gestión. El comité de gestión es el líder BIM y lidera la adopción progresiva y evalúa los OIRs. Luego, el director de área de infraestructura es el gestor BIM, que evalúa la IR, PIR y IRs, ¿no? Y evalúa y establece el entorno de datos comunes y entonces en este caso el gestor BIM es el que hace el BIM Execution Plan porque se va a hacer por administración directa, ¿no? El coordinador del proyecto, es decir, el que va a ser el ente principal del proyecto propiamente dicho, es el supervisor BIM. Recuerden que este director de infraestructura no ve un proyecto, ve todos los proyectos, es el program manager, ¿no? de la entidad, ¿no? Y apoya al gestor BIM en el desarrollo del BIM Execution Plan, ¿no? Supervisa los procesos de ejecución y coordina, ¿no? Luego, la entidad tiene sus especialistas o los contrata, ¿no? Los cuales van a ser de coordinadores, quienes apoyan a la generación del BIM Execution Plan, le coordinan las especialidades y revisan y plantean, ¿no? Y luego van a haber contratados por la entidad modeladores, ¿no? Dense cuenta que aquí solo hay un actor, ¿no? El actor es la entidad y esta entidad tiene diferentes roles asignados a las diferentes personas que son supervisores, coordinadores o modeladores como especialistas, coordinadores y director y comité de gestión. Es decir, en el sector público es así de sencillo como estos dos ejemplos, ¿no? Entonces no vamos a buscar y contratar un modelador BIM adicional, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es que los asistentes se capaciten para convertirse en estos modeladores, que los especialistas se capaciten para ser coordinadores. Los especialistas son arquitectos e ingenieros, ¿no? La adopción progresiva de BIM en una entidad o en una empresa pública habla de lo que es el marco colaborativo nacional, ¿no? Para que la entidad esté familiarizada con esto. No solo para el manejo de un mismo lenguaje, sino también como garantía de la claridad y coherencia que debe existir entre los diferentes actores de la industria y las entidades, ¿no? El numeral 4 dice información necesaria, se encuentra la lista de los documentos, ya lo hemos visto, bueno, vamos a verlo más adelante, dice, dentro de estos documentos se destaca la guía, que es un referente que debe ser revisado, ¿ya? Así que también se encuentra el detalle de la adopción progresiva de la metodología. A medida que la entidad o la empresa pública comience a utilizar BIM, es importante, ¿no? Es importante que todos los involucrados conozcan claramente los cambios organizacionales que se producirán. Ya, aquí empieza muy bien, ¿no? Para adoptar BIM, la entidad pública o privada tiene que empezar a cambiar, ¿no? No solamente en capacitación, ¿no? No solamente en, oye, voy a manejar una herramienta, sino que vamos a cambiar los procesos y las tecnologías, es decir, vamos a adquirir tecnología que va a tener que ser usada. La iniciativa de la adopción progresiva de BIM no debe ser exclusiva de un área ni ser analizada solo a nivel de una inversión o una disciplina, sino que debe desarrollarse bajo un enfoque estratégico que involucre a toda la organización. Creo yo que este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Debe desarrollarse con un enfoque estratégico. Si bien existen los proyectos pilotos, que es una forma de ganar esta madurez, pues necesitamos una estrategia, es decir, el jefe de infraestructura o el líder de la entidad pública tiene que entender que esto es un requisito que va a traer mucho progreso y muchas mejora en la inversión de que se nos asigna a nosotros como entidad pública. Sin embargo, esta adopción progresiva sí debe incluir el desarrollo de proyectos piloto. Estos proyectos permitirán medir resultados, cosechar beneficios y rescatar lecciones aprendidas que faciliten este aumento gradual de requisitos, la madurez en el uso de la gestión de la información y por ende una mejor capacidad para ejecutar inversiones, ¿no? Por esta razón, la DGPMI ha planteado la adopción a través de dos escenarios. El primer escenario es adopción a nivel organizacional y la adopción con proyectos piloto. A nivel organizacional, se establecen los lineamientos para la adopción progresiva de BIM a un nivel organizacional de manera integral y se aplica BIM en todas las fases o etapas del ciclo de inversión. En el proyecto piloto establece los lineamientos para el desarrollo y adopción de proyectos piloto y se realiza cambios necesarios, es decir, solo parcialmente, solo para la fase o etapa del ciclo de inversión. Es decir, ya se darán cuenta que el nivel organizacional es el óptimo, pero también es más complicado, necesita de más presupuesto, necesita de más involucramiento, así que pues por allí están las dificultades, ¿no?
A continuación se presentan esquemas acerca de las rutas de adopción para cualquiera de los dos. Miren, este es un esquema de lo que sería la adopción a nivel organizacional, donde vemos los detalles, ¿no? Dice, la entidad pública a cargo. Inicia aquí. Esto es un diagrama de procesos. Siempre tiene un inicio y tiene actividades secuenciales y líneas para conectarlo, ¿no? Dice, se designa un comité de gestión a cargo de liderar la adopción de BIM, ¿no? Se realiza un diagnóstico para evaluar el nivel de madurez. Se elabora y aprueba el plan de adecuación organizacional BIM, es decir, se ha generado un plan para cómo vamos a adecuarnos al uso de BIM y se realiza primero una adecuación tecnológica de infraestructura, computadoras, redes, licencias. Y luego actualizamos los procesos internos, modificamos lo que existe porque las herramientas nos permiten generar atajos o darle más atención a diferentes etapas. Se actualiza el plan de desarrollo profesional para incorporar capacitaciones sobre BIM. Se realiza la actividad de actuaciones preparatorias. Se realiza el procedimiento de selección, la ejecución contractual, el fin y se realiza una medición y seguimiento. Fíjense que toda esta parte de aquí corresponde a una planificación. Todo esto es la implementación propiamente, ¿no? Y luego tenemos la medición y seguimiento, ¿no? Y que es la realización de una medición y seguimiento para que nosotros podamos retroalimentar y que la entidad pública a cargo del desarrollo de las inversiones realimente o entienda o vaya generando estas lecciones aprendidas, ¿no? Esto es un proceso. Fíjense que el esquema de adopción a nivel de proyectos piloto es distinto. Empieza por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, quienes van a realizar una convocatoria, ¿no? Entonces, las entidades públicas que se sientan capaces de realizar estas inversiones con proyectos pilotos presentan una solicitud de admisión. La DGPMI va a evaluar la propuesta de admisión de estos proyectos y publica listados de proyectos pilotos admitidos, y si el proyecto ha sido admitido, entonces empieza la adecuación organizacional, es decir, procesos, las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección, la ejecución contractual, el fin, es decir, la ejecución de la actividad física, y luego simplemente se monitorea la aplicación de BIM. Si no se aprueba, pues simplemente la entidad no tiene por qué hacer el proyecto piloto, ¿no? Dice, en caso de que el proyecto piloto no sea admitido, puede postular una siguiente convocatoria verificando el cumplimiento de los requisitos. Entonces, si ustedes están en estas responsabilidades de la adopción de BIM, pues tienen que prepararse para cualquiera de los dos. Para la adopción progresiva, que requiere mucho expertise de contratar a un grupo de expertos, o la de proyectos pilotos, que también requiere prepararnos para cuando estas convocatorias estén disponibles, ¿no? Luego habla de la información necesaria. Para entender la jerarquía y la organización de los documentos elaborados en el marco del tercer hito, ¿no? Todos, es necesario revisar los documentos. Para ello, se necesita utilizar una determinada situación y debe de considerarse lo siguiente. Necesidad, ¿no? Documentos que orienten y ayuden a estandarizar los conceptos en el desarrollo de las inversiones. Los documentos BIM a nivel nacional. Listo. Dice, documentos que establecen la consideración para definir objetivos y el plan de trabajo para adoptar BIM de manera progresiva. Los documentos BIM a nivel organizacional. Luego, las herramientas BIM para la gestión de la información en el desarrollo de las inversiones, así como el desarrollo de proyectos. Documentos BIM a nivel de proyectos. ¿Se acuerdan que teníamos estos tres documentos arriba? A continuación, grupos de documentos, se presenta una lista con un breve resumen de los documentos elaborados en el marco del Plan BIM Perú. La nota técnica de introducción al BIM, que es este documento, la Guía Nacional BIM, que define y estandariza los conceptos referidos a la gestión de la información, es un documento muy extenso, y la directiva para la adopción de plan BIM, de la adopción BIM a nivel organizacional, establece los lineamientos para la adopción de BIM a nivel de organizaciones. La directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos pilotos, que es otra directiva, todavía estas dos no están disponibles, pero seguramente en los siguientes meses ya van a estar. El anexo de las guías nacional BIM, formato del OIR, el AIR, el PIR, el EIR, el BIM Execution Plan, el CCA, la matriz de responsabilidades, el Master Information Delivery Plan, Task Information Delivery Plan, los términos de referencia, y cada uno de estos documentos se tiene que ir estudiando, ¿sí? Es decir, son muchísimos documentos que cuando nosotros tengamos un proyecto tenemos que ir planteando, y el Estado ha puesto documentos de apoyo que son instructivos para entender estos, ¿no? OIRs, AIRs, el BIM Execution Plan y la CCA. ¿Listo? Entonces, ya se darán cuenta que para adoptar BIM hay que estudiar,
hay que estudiar muchísimo porque no solamente nosotros como modeladores, coordinadores, supervisores o jefes vamos a tener un rol, ¿no? Sino todos vamos a participar de todo este aspecto. Y por último, nos queda un último capítulo que se llama el BIM, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es la alineación del esquema de gestión de la información con lo que actualmente propone el Estado. ¿Listo? Vamos a revisarlo en el último video. No se olviden de dejar sus comentarios para poder ayudarlos, ¿no?